Saludos a cada uno de los estudiantes. Si están mirando el video, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, vamos a seguir continuando con la aplicación de lo que era el equilibrio, ¿no? El equilibrio de partículas. Entonces vamos a realizar una serie de ejercicios para complementar el aprendizaje. Por favor, miren, en el primero me dice hallar F, ¿ya? Ojo, hallar F para mantener el equilibrio de M. Y entonces aquí obviamente, ¿qué me está diciendo? Que encuentre el valor de esta fuerza. ¿Listo? Entonces esta fuerza es esto, ¿no? Voy a ponerla acá. Sí, es la fuerza que me está pidiendo. Haya el valor de esta letrita, ¿no? De esta letra F. Llámese fuerza, ¿no? Por favor, para que lo tenga en cuenta. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para poder calcular el valor de F? Primero ir complementando algunas cuestiones. Si usted se da cuenta, me está diciendo que esta fuerza lo que va a hacer es que el cuerpo se mantenga en equilibrio, pero este cuerpo está colgado ¿de qué? De otro. No sé si es una varilla o es otra cuerda, pero está colgado de otro. Necesitamos que esta fuerza de aquí sea calculada. Primero, ¿qué vamos a hacer? Escribir algo bastante importante. Un cuerpo siempre va a tener una masa, ¿no? Vamos a poner M, ¿ya? Voy a hacerlo un poco más grande porque necesitamos de que sea un poco más grande. 10 puntos. Vamos a irlo moviendo. Listo. Pues miren, ahí está el valor de la masa, ¿no? Ya. Ese cuerpo de masa M es el que yo voy a estudiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para esto vamos nosotros a calcular, ¿sí? A partir de un diagrama de cuerpo libre. A partir de eso vamos a ir teniendo todas las fuerzas que están interactuando. ¿Listo? Entonces voy a hacerme un diagrama de cuerpo libre para que usted lo pueda ir teniendo en cuenta. Lo voy a graficar a este lado de acá. Miren, y lo voy a poner aquí, mira. Uy, este, mira, el mismo cuerpo, ¿no? Pues este cuerpo de masa M, ojo, el cuerpo de masa M, ¿ya? Es el que va a ser estudiado en este tiempo. Vamos a ir viendo qué fuerzas nomás actúan. Como es un cuerpo de masa M, siempre, siempre, siempre va a tener un peso que se dirige hacia abajo. Entonces, una magnitud que vamos a conocer aquí se va a llamar el peso, no hacia abajo. Siempre hacia abajo, por favor. Listo. Entonces ponemos una flechita y listo. Ya, ahí tengo el peso. Tenemos también la fuerza que está interactuando aquí. Mire, de esta manera, que es la fuerza F, ¿no? ¿Ya? Y finalmente tenemos un valor que está jalando al cuerpo, llamado tensión. Más o menos estaría así. ¿Listo? Ya. Vamos a ir simbolizando cada uno de ellos. Al peso le podemos poner como W o también le podemos poner como P, ¿no? Ya depende de ustedes. Pongámosle la misma nomenclatura, ¿ya? W, aquí van a poner F y este se va a llamar T de tensión. ¿Listo? Este es el famoso diagrama de cuerpo libre. Pongamos diagrama de cuerpo libre. ¿Qué buscamos con esto? Lo que buscamos nosotros es primerito realizar la condición de equilibrio. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, ¿cómo viene a ser la condición de equilibrio? La condición de equilibrio me decía que la suma de todas las fuerzas que sean concurrentes a un punto siempre me va a dar cero. Siempre me va a dar cero. Es lo que voy a hacer. Voy a hacer que todas las fuerzas de aquí, al sumarse, me den cero. Es lo que yo voy a hacer. Bueno, en este caso voy a mover un poquito la pizarra, ¿sí? Hacia mi izquierda.
Y voy a poner estas fuerzas concurrentes en un mismo punto. Fíjate cómo, ¿sí? Primerito me voy a fijar en la fuerza F. ¿Hacia dónde se está yendo? Hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces vengo acá, mira, de aquí me vengo para acá. Tengo una fuerza así. ¿Listo? Mira, con todo, dirección y sentido. Esa es la fuerza F. Luego, ¿cuál le sigue? La tensión de manera oblicua, ¿no? Voy a ponerle con otro color para que la podamos ir complementando. Mira, aquí, de esta manera. Y ya tenemos, mira, la tensión. ¿Qué me falta? El peso hacia abajo. Entonces, pongamos ese peso de otro color para que también se pueda ir viendo un poquito mejor. ¿Listo? Mira, ponemos acá y ponemos acá. ¿Ya? Cada uno de estos valores, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a ir simbolizando. Entonces, este es F, este es T y este va a ser W. ¿Listo? Si usted se pudo dar cuenta, aquí, ¿qué obtuvo? Obtuvo un triángulo rectángulo. Y el triángulo rectángulo, ¿qué es lo que me dice? ¿Sí? Que puede ser aplicado a partir de un famoso teorema de Pitágoras. Entonces, en el teorema de Pitágoras, usted más que nadie sabe que existen dos catetos y una hipotenusa. Sí, dos catetos y una hipotenusa. Entonces, a partir de esto, ¿yo qué podría decir? Pues fácil, que la sumatoria de las fuerzas, ¿sí? Voy a poner aquí la nomenclatura, que la sumatoria de las fuerzas, déjeme ver si aquí hay el operador sigma, la sumatoria, a ver, aquí debe estar, el operador sigma, porque necesitamos realizar con todo el procedimiento, ¿no? Para que lo podamos ir visualizando. Acá están, bien. Este es, ¿no? Entonces, ¿qué digo? La sumatoria de todas las fuerzas siempre me va a dar igual a cero. Es lo que tenemos. Es lo que tenemos ahorita, ¿no es cierto? La sumatoria de todas las fuerzas me tiene que dar igual a cero. Es lo que estoy aplicando acá. O sea, que si sumo la fuerza menos la tensión y menos el peso, tiene que darme ¿qué? Cero. Entonces, esto, por favor, tratemos de ir poniéndolo acá como complemento. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Pitágoras. Entonces, ¿qué decimos? ¿Quién de aquí es la hipotenusa? Es la tensión. Entonces, por Pitágoras diría que hipotenusa al cuadrado, o sea, t cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Qué catetos tengo? Tengo el cateto F, F, y el otro cateto que sería W, mayúscula, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjate que con eso ya tengo planteado mi ecuación de Pitágoras. Ahora, ¿qué me tocaría hacer? Simple, pues, me tocaría despejar F, porque esa era mi incógnita. Entonces diría F más W cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A T cuadrado, ¿sí o no? T cuadrado. De aquí voy a despejar F, sería F cuadrado es igual a T cuadrado menos W cuadrado. ¿Por qué menos? Porque ese W cuadrado que estaba sumando ahora lo estoy pasando a restar. Entonces ahora solo me tocaría calcular la raíz, porque como está f al cuadrado, pondría f es igual a la raíz de ¿quién? De t al cuadrado menos w cuadrado. Y listo. Miren, hemos calculado el valor de f, que era lo que me pedía el ejercicio. ¿Listo? Entonces no hay más
situaciones que podamos eh, tal vez ameritar o complementar, pero así es como lo tenemos. Ahora, recordemos que aquí estamos trabajando solamente con letras. En el caso que nos dieran números, sí, en el caso que nos dieran números, por ejemplo, sí, ojo aquí, voy a plantearme otro ahí mismo, sí, ahí mismo, solo lo que voy a hacer es moverle, ¿sí? Y vamos a poner lo siguiente. A ver, sería la pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el valor de la fuerza? Ojo, si el peso es de 300 newtones y 300 newtones y la tensión es de 145 newtones. ¿Listo? Pues realmente, realmente es el mismo proceso. Lo único que tendríamos que hacer en este caso es ir reemplazando. Sí, es ir reemplazando que es algo bastante interesante. Entonces, ¿qué hacemos? Con esta misma fórmula de acá, miren, con esta misma fórmula de acá, ¿qué hacemos? Pues realmente ubicamos los valores. ¿Y qué decimos? En vez de t, ¿qué le voy a poner? 145 al cuadrado. Entonces, borro y pongo 145 al cuadrado menos, ¿cuánto? 300 newtones, ¿no es cierto? Ya, menos 300 newtones. 300 newtones. ¿Listo? Entonces ahí cuando yo aplico la resta, a ver, perdón, aquí estamos poniéndolo un poco cambiado porque aquí era lo contrario, ¿no? Aquí era 145 y aquí era 300. 145 y aquí era 300. Mil disculpas. Ahí sí. Entonces aquí me quedaría así, ¿no? 300 y aquí me daría los 145. Ahí sí. Entonces vamos calculando, ¿no? Vamos calculando y vamos poniendo. F es igual. F es igual. La raíz cuadrada, ¿ya? ¿Cuánto me da 300 al cuadrado? Vamos a irlo poniendo en nuestra calculadora, en nuestra máquina. Vamos a ver cuánto me da 300 al cuadrado. Me da 90.000. Entonces serían 90.000 menos, ¿cuánto me da 145 al cuadrado? 21.025. ¿No? Sigamos, entonces digo, F es igual. Hagamos la resta. 90.000 menos 21.025. Me da 68.975. Sí, ese es el valor, pero como raíz, pues me falta poner esto, ¿no? 68.975. Listo. Y finalmente, F a qué va a ser igual. Saquemos la raíz. Listo. Entonces la raíz me da de 68.975, 262,63 newtones, ¿no? Listo. Esa sería, pues, la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? En el caso que me den datos, o sea, solo es cuestión de ir reemplazando. ¿Listo? Bien. Vamos a continuar para lo siguiente. ¿Sí? Llevamos algunos
minutos, ¿no? Para ir a empezar. Vamos a empezar con otro. Voy a plantearles aquí el siguiente. Entonces, el siguiente me dice, ya, determina, insertemos un encabezado, determina la magnitud de las fuerzas de tensión en las cuerdas para la situación de equilibrio mostrada. Determina la magnitud de las fuerzas de tensión en las cuerdas para la situación de equilibrio mostrada. Bueno, entonces voy a plantear cómo va a quedar esto, ¿no? Perdón. Entonces, el ejemplo más o menos está así, ¿no? Ahí, voy a cambiar el color, no negro. Perdón. Ya. Entonces tenemos que la siguiente figura. Mira, vamos a irlo poniendo así para que lo puedan observar. La figura es algo así. Mira, aquí hay una representación. Mira, de esta manera. Y aquí se ubica un bloque. Ahí está. Listo. Mira, ahí tenemos nuestra representación. Me dice aquí el enunciado que a ver, sí, esto tiene un valor de 80 newtones. ¿Listo? O sea, el bloque pesa 80 newtones. A esta le vamos a llamar la cuerda A y a esta le vamos a llamar la cuerda B. Cuerda A, cuerda B. A la primera cuerda le vamos a poner un valor de 37 grados. 37 grados, que es eso la abertura, ¿no? 37 grados, 37 grados. Vamos a ponerle así, con este. Y el otro le vamos a poner 53 grados. Ya, los voy moviendo, ¿no? Para que lo pongamos ahí. Listo. Aquí obviamente voy a tratar de ir poniendo eh, el piso, ¿no? Como podría ser. Mira, si es una superficie, a ver, ¿cuál está sujeta, no? Ahí sí. Ya, pues con esa indicación, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir complementando cada uno de las cosas que hemos ido aprendiendo. Aquí vamos a hacer la aplicación del teorema de Lamy, ¿no? Para que no nos coja de sorprendido. Entonces, este es mi planteamiento. Sí, a partir de esto, yo tengo que determinar cuál es la magnitud de las fuerzas de tensión en las cuerdas y para la situación de equilibrio mostrado. Es lo que me interesa. Para eso, ¿qué vamos a hacer? La aplicación del teorema de Lamy. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, vamos a hacer primerito un diagrama de cuerpo libre en esta parte de acá. Un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Para el diagrama de cuerpo libre voy a trazar dos ejes. ¿Sí? Un eje vertical, mira así, y otro eje horizontal, de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obviamente tú entiendes y sabes que el primero corresponde al eje de las abscisas, conocido como X, y el otro al eje de las ordenadas, ¿no? Sí, aquí se le puede poner, pues, la flechita, no hay ningún problema.
No hay ningún problema en poner una flechita, porque estamos indicando que son segmentos, ¿no? Y sobre todo estamos graficando los vectores. Entonces vamos a ir poniendo cada uno de estos. Entonces fijémonos, el cuerpo está aquí, ¿no es cierto? Concurrente. Entonces, mira, ¿qué fuerzas nomás tenemos que estar interactuando aquí? Primero, tensión de A y luego la tensión de B, ¿no es cierto? Entonces, son fuerzas que están de manera oblicua. Vamos a ponerles acá. Mira, aquí, acá. Mira, ya puedo ponerle de esta manera también, ¿no? No hay ningún problema, ¿ya? Este es para la tensión A y este es para la tensión B. ¿Qué es lo que pasa con el siguiente? ¿Cómo graficaré la siguiente? Mira, aquí démonos cuenta de algo. Que aquí mi cuerpo, ¿sí? Este cuerpo de acá, tiene un peso que está hacia abajo, ¿no es cierto? Sí. Entonces aquí estaría la siguiente fuerza. Aquí. Que sería el valor de quién? De W. Entonces tengo tres fuerzas que están concurriendo. La primera, la segunda y la tercera. Ahora, a partir de esto, o sea, ¿qué pasa con los ángulos? Fíjate, tengo un ángulo de 37 grados, mira, tengo un ángulo de 53 grados, sí, que están dentro de mi gráfico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estos ángulos, por la geometría básica, se sobreentiende que son alternos internos. ¿Qué quiere decir? Mira, que si yo de aquí trazo una línea, mira, si yo de aquí trazo una línea recta, este ángulo de 37 se me va a ubicar acá, mira. Sí, aquí se me quedaría impregnado los 37 grados por geometría básica. Luego tengo 53 grados, que vendría a ser el valor de ese de acá. 53. ¿Por qué? Porque la teoría me dice que son alternos internos. O sea, el ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. ¿Estamos de acuerdo? Este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. ¿Listo? Entonces, esa teoría la voy a trasladar acá. ¿Estamos de acuerdo? La voy a trasladar acá. Entonces, voy a borrar un poquito esto para que no se me confundan. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Fácil. Estos 37 grados, ojo, estos 37 grados que están aquí, van a pasar acá. A ese valor pues, vamos a tener. Tratemos de ir moviendo un poco. Mire. Y luego, estos 53 grados, lo vamos a trasladar acá. No se me quiere copiar. Bueno, vamos a ver si es que es por esto. Ya, ya. Listo. Entonces, mira cómo lo voy trasladando. Sí, recordemos el teorema de Lamy. El teorema de Lamy era muy práctico, porque me decía que tienen que haber fuerzas concurrentes, ¿no es cierto? Dentro de un determinado sistema de fuerzas. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Pues fácil, voy a ir nombrando a cada uno. Mira, a este de aquí, sí, a este de aquí, le voy a llamar la tensión en A. A este de acá, le voy a llamar la tensión en B. Y ese de aquí, obviamente, va a ser ¿qué? El peso, ¿no es cierto? W, que equivale a 80 newtones. ¿Sí? Eso es lo que me está refiriendo el ejercicio. Entonces, ahí ya le tengo, ¿no? Ya. Lo que me dice es que yo calcule esas fuerzas, la tensión de A y la tensión de B. Pero por el teorema de Lamy, yo puedo hacer lo siguiente, mira. Voy a poner con otro color. Mira. Voy a aplicar la geometría y te voy a decir, mira, la tensión en A, mira, la tensión en A genera un ángulo de 53 grados más la otra abertura de un cuadrante. ¿Te das cuenta?
Luego, voy en la tensión de B. Genera un ángulo de 37 grados, ojo, más los 90 grados que tiene un cuadrante, ¿sí o no? Y los 80 newtones, o sea, el peso, ¿sí? El peso también me está generando un valor, ¿sí? Mira, este es un valor de quién, el ángulo de quién, que tiene el peso. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale ese ángulo? Pues realmente es muy fácil saber, mira. Tengo 37 acá, tengo 53 acá, ¿cuánto me suma? 90, ¿no es cierto? Y yo sé que este ángulo de acá se llama un ángulo suplementario, es decir, que al sumar todo me tiene que dar 180. Entonces, si 37 más 53 me dio 90, aquí tendría que poner ¿cuánto? El, el valor que sume 180, que sería los 90. Es decir, que este ángulo de acá resultó ser un ángulo recto. Eso resultó ser un ángulo recto, ¿sí? Es decir, que es un ángulo de 90 grados. Y por eso le estoy pintándole ahí un cuadradito, ¿no? No está tan cuadradito, pero así es como se lo pone, ¿sí? Entonces un ángulo recto es de 90 grados. ¿Listo? Entonces vamos aplicando el teorema de Lamy para que podamos finalizar, ir haciendo todo lo demás. ¿Ya? Pues, de acuerdo al teorema de Lamy, mira, de acuerdo al teorema de Lamy, que tú lo tienes dentro de tu documento, ¿qué decimos? La tensión 1, o sea, la tensión de A, dividido, ¿para quién? Para el sin de quién? Del ángulo opuesto. ¿Cuál es el opuesto? El ángulo de color amarillo. O sea que es 53 que tenemos más los 90 grados, que me daría 143 grados. ¿Listo? ¿A qué va a ser igual? A la fuerza 2 sobre el sin del ángulo 2. ¿Quién es la fuerza 2 aquí? La fuerza 2 es la tensión en B. Tensión en B sobre. ¿Cuál es el ángulo que se opone a la tensión en B? Este es 37 más un cuadrante, o sea, sería 127 grados. ¿Y eso a qué es igual? A la tensión 3, o en este caso la fuerza 3, que sería el peso, o sea, 80, vamos a 80, dividido para ¿cuánto? Para el ángulo que se opone a estos 80, que serían los 90 grados. Para el sin de 90. Mira, ahí tenemos acá. Aquí me olvidé de poner el valor del sin, ¿no? Sí. Entonces, ahí vemos claramente cómo estamos aplicando el teorema del año. Sí, finalmente, ¿qué me tocaría hacer aquí? Lo que me tocaría hacer aquí sería ir, mira, ojo con esto que voy a hacer, ir desglosando cada uno. Mira, este valor lo voy a aplicar con este valor. ¿Listo? Es lo único que voy a hacer. El resto sigue siendo lo mismo. Entonces vamos a ir copiando. Voy a poner esto, que es la misma cosa, pero lo que voy a hacer es borrar. Mira, aquí está. Vamos nosotros a hacer esto, ¿ya? Mira, ¿te diste cuenta que esto fue lo que yo hice? Solo igualé los dos valores y se acabó. Ahora solo me queda poner un pequeño despeje, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me quedaría acá? De igual manera, tensión en A es igual. Sería este mismo valor, ¿no es cierto? Entre paréntesis, obviamente, multiplicado por ¿quién? Por el sin de 143. ¿Sí? 143, ¿qué? Grados. ¿Listo? Eso lo ponemos en una máquina, o sea, en la calculadora. ¿Y cuánto me va a dar? Vamos a ir viendo. De acuerdo a la máquina, me dice, vamos a ponerle para que me salga exacto, me quedaría lo siguiente. A ver, vamos a poner un paréntesis, pongamos 80, pongo dividido sin de 90, que es 1,
¿no es cierto? Paréntesis, y ahí pongo sin de 143. Y el valor que me da es de 48,14 newtones. Sería 48,14 newtones. ¿Listo? ¿Y el valor de quién? De la tensión de la cuerda A. ¿Cómo hago yo para la cuerda B? Realmente es lo mismo. ¿Sí? Nos vamos a copiar nuevamente. ¿Sí? En esta parte de acá. ¿Sí? Pero ahora solo voy a conservar ¿quién? El B, o sea, esta que me sobró, con el dato conocido, que eran los 80, ¿no? Entonces, esto lo elimino y me quedaría esto, ¿no? Tendría el valor de tensión de B sin de 127 es igual a 80 sobre 100 de 90. ¿Listo? Vamos resolviendo. Entonces, diré, tensión en B es igual. ¿Qué hacemos? Ponemos acá y decimos lo mismo, ¿no? Copio esto y aquí pondría sin, perdón, 127 grados, ¿no? Sin de 127 grados. Y ya, vamos a ver. Tensión en B es igual. ¿A qué va a ser igual esto? ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser igual a, vamos a ver, sin de 127, ¿no? 63,89. 63,89 newtons. ¿Listo? Entonces, eso sería el valor que tenemos nosotros que ir calculando de cada uno de las tensiones de la cuerda. ¿Estamos de acuerdo? Pues miren, ahí está solucionado ya los problemas. Muy bien, vamos a continuar, por favor, antes de finalizar todo esto, para que lo podamos ir haciendo, ¿no? Por favor, lo vamos a ir haciendo uno a uno. Ya. Entonces, para el siguiente ejemplo, lo único que nos toca, ¿sí? Lo único que nos toca es plantear uno sencillito, ¿no? Uno sencillito. Voy a poner un pause antes de que... Bueno, continuando con la explicación que habíamos dado dentro del tema, el último ejercicio que vamos a tener que realizar me dice, si no existe rozamiento, debemos hallar W sub 1 para el equilibrio del sistema. Se sabe que W sub 2 es igual a 500 newtones y me pide que haya la tensión de la cuerda. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Que si no existe rozamiento, o sea, no hay fuerza de rozamiento tampoco, obviamente, que haya el peso 1, ¿no es cierto? Y que también haya la tensión de la cuerda, o sea, que existe una tensión de la cuerda. Miremos este plano inclinado. Si usted se da cuenta, es un triángulo, pero en este triángulo me da de dato un ángulo de 37 grados, fíjate. Y aquí veo que en la figura me da la notación de que es un ángulo recto, por lo que el ángulo que se encontraría de completar sería de 53 grados. Entonces, ese me tocaría añadirle, ¿no? Y ponerle 53 grados. Listo. Este ángulo lo vamos a ubicar acá. ¿Ya? Por la explicación. Para poder resolver este tipo de ejercicio, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? El diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a empezar con el diagrama de cuerpo libre del cuerpo 2. Entonces vamos a escribir aquí la solución, ¿no? Pongamos diagrama o DSL nomás pongamos. Diagrama de cuerpo libre del cuerpo 2. Entonces, como es un plano inclinado, obviamente, ¿qué me toca hacer a mí? Me toca graficar un plano inclinado, ¿no es cierto? Entonces vamos a graficar ese plano inclinado de tal manera que se pueda evidenciar. ¿Listo? Entonces, mira, tengo esto y tengo esto. Que me quede de forma perpendicular, ¿no? Ese es mi interés. Perpendicular. Entonces, ¿qué hacemos acá? Fácil.
Nuevamente, este vendría a ser el X, ¿sí? No nos olvidemos, el X, y lo de acá vendría a ser Y, ¿sí? Para que no nos olvidemos. Ya, ahora sí vamos viendo qué fuerzas nomás interactúan. Primero démonos cuenta que aquí este cuerpo está sujetado sobre una cuerda. O sea, existe una tensión. ¿Listo? Entonces aquí voy a poner aquí, mira, esto, sí, una tensión, esto que está jalando al cuerpo. Esta tensión obviamente siempre va hacia arriba, ¿no? Mira, ahí está la tensión. Pero este cuerpo, como tiene una masa, se va a dirigir hacia abajo. Mira, este se va a llamar el peso, ¿sí? W sub 2, ¿ya? Ahora, recordemos algo importante dentro de este aspecto. Mira que nosotros nos podemos dar cuenta de que si aquí hay un ángulo de 53 grados, ese ángulo de 53 grados siempre va a tener que tener referencia con respecto al eje de las ordenadas. O sea que estos 53 grados que yo tengo acá, mira, estos los voy a tener que ubicar justamente aquí, mira, justo ahí. Vamos a hacerlo un poco más pequeño, pero es por explicación, ¿no? Mira, ahí están los 53 grados. ¿Listo? Pero mira, esta fuerza se ubica en un cuadrante. Yo necesito que estén ubicadas las fuerzas en dónde? En los ejes X y Y. Entonces, ¿qué hacemos? Primero vamos a hacer una descomposición, ¿sí? Entonces, nombrémosle para que usted también lo pueda tener en cuenta. Mira, esto de aquí viene a ser la tensión, como de la tensión, para que te des cuenta tú también. Esta es la tensión, ¿no? Ya. Lo de acá abajo le vamos a llamar el peso o W sub 2. ¿Listo? Eso es lo que usted tiene que irlo viendo. W sub 2. Ya, ahí está. Entonces vamos a ir descomponiendo. Entonces hagamos con otro color para que se pueda de alguna u otra manera visualizar. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, descomponemos en el eje X, mira, mira. Esa es una, ¿no? Que está en el eje Y. Y hay otra que está en el eje de acá. Dos fuerzas que descomponen esto. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí. Este de aquí sería el peso en Y y este sería el peso en, perdón, el peso en X. Ya. Hay otra fuerza también que vale la pena poner. Como está sobre una superficie, obviamente no tiene rozamiento, pero vamos a poner que tiene también una fuerza normal, ¿no? Para que no nos olvidemos. Existe una fuerza normal. Entonces, mira, vamos a poner normal. Normal de cuerpo 2, pongamos, ¿ya? Este de acá sería el peso, ¿no es cierto? El peso del cuerpo 2 en el eje Y, mientras que acá sería el peso del cuerpo 2 en el eje X. Listo. Vamos a ponerle un poquito mejor para que se pueda evidenciar, ¿no? Ya. Ahora sí, démonos cuenta de algo, ¿ya? Para yo poder calcular estos pesos, ¿sí? Tengo que ir relacionándole con los valores trigonométricos, ¿sí? Ya vamos a ir viendo cómo se hace. Entonces, ¿qué hacemos? Recordemos la aplicación de las leyes de equilibrio, ¿no es cierto? Y decimos, voy a recorrerle un poquito, o bueno, acá sí creo que me alcanza. Entonces voy a decir, la sumatoria de las fuerzas, ¿cierto? Con respecto al eje X, me va a dar igual a cero. En este diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? ¿Qué fuerzas tengo en X? Tengo la tensión hacia arriba positivo, menos, ¿quién? El peso 2 en X. Pondría W sub 2X. Esto es igual a cero. ¿Listo? Ahora, ¿qué me toca hacer?
fácil despejar la tensión, ¿no es cierto? Entonces diré, tensión es igual, ¿a qué? Al peso 2 en X. Así de fácil y sencillo. Entonces, tensión es igual. Ya, ahora, el peso 2 no tengo, ¿no es cierto? Pero tú sabes que el peso 2 acá era igual a la masa por, ¿quién? La gravedad. Entonces sería la masa del cuerpo, ¿no es cierto? Por la gravedad. ¿Listo? Pero, ¿por qué dicen X? Mira aquí, por geometría básica, sabemos que de aquí, de alguna u otra manera, se está formando, voy a ponerle con otro color, bueno, con el mismo para que se den cuenta, ¿no? Este peso 2 en X es el mismo que está acá, mira. No sé si nos podemos dar cuenta. Sí, es el mismo, mira, es realmente lo mismo. De igual manera acá en el Y. Pero aquí, ¿qué se está formando? Un triángulo rectángulo. Si yo le veo que este es el peso en 2 en X, justo el que está acá, el que se opone al ángulo, ¿este qué sería? El cateto opuesto. ¿Y cuál es la función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto? Sería la función sin, ¿no es cierto? Entonces, aquí a qué va a ser igual entonces el peso en 2 en X. Va a ser igual a los mismos 500 newtones, ojo, va a ser igual a los mismos 500 newtones, ¿sí? Pero tiene que multiplicarse por el sin de 53 grados. Vuelvo y repito, ¿por qué? ¿Por qué le multiplico por el sin de 53? Porque este W2 en X es el mismo que está acá abajo. Es el mismo. Y con respecto al ángulo, este ángulo se opone ¿a quién? A este lado. Y como se opone es la relación sin. Eso se aprendió el curso anterior. ¿Listo? Entonces, esto lo voy a ubicar dentro de mi máquina, de mi calculadora, y vamos a ver qué resultado nos da al poner 500 por el sin de 53. Vamos a ver cuánto nos queda. 500 sin de 53 y me queda 399,31. 399,31 newtones. Ojo, es una tensión, entonces es una fuerza. ¿Listo? Entonces, mira, ya encontré la primera parte. ¿De quién? De mi ejercicio. O sea, ya encontré la primera parte. Voy a ponerle en un recuadrito para que no se pierda. ¿Listo? Mira, esa es la primera parte. Pero también me pedía que yo haya quién? El peso en uno, ¿no es cierto? Porque aquí me daba de dato el peso en dos. Y ese era un dato que podíamos ponerlo, ¿cómo no? ¿No es cierto? O sea, poner aquí en la hoja de datos, ¿sí? Y decir W sub 2 es igual a 500 newtons. Daba lo mismo poner como no poner. ¿Listo? Ya. Con esa indicación nos vamos a calcular justamente W sub 1. Entonces voy a moverlo un poquito más, ¿sí? Antes de hacer el diagrama del cuerpo libre, el cuerpo uno, ¿sí? Y aplicar lo mismo, ¿no? Sí, lo mismo. Pues vamos a ir haciéndole lo mismo, ¿sí? Ya le vamos a regresar también para que lo podamos ver. Entonces, para el cuerpo de W1, ¿cómo va a venir pongámoslo en gris, cómo va a venir el diagrama de cuerpo libre? Pongamos aquí, diagrama de cuerpo libre, diagrama de cuerpo libre del cuerpo uno. Vamos a ver qué pasa. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo nos queda. Nos queda de la siguiente manera. Viene aquí, ¿no es cierto? Sería el eje X, mira qué es esto. Y el de acá sería el eje Y, ¿no? Un poquito, eh, tengo que ser observador, ¿no? Para que tú también lo veas, ¿listo? Este vendría a ser el Y este vendría a ser el X. No nos olvidemos, por favor. ¿Listo? Vamos a ver entonces. Vamos a ir graficando las fuerzas que están interactuando dentro de ese cuerpo, ¿no? Entonces, en el cuerpo uno, miren, ¿qué tengo primerito? Un peso, ¿no? Hacia abajo. Entonces, vengo acá, ¿listo?
sería el peso 1 hacia abajo. Este sería W sub 1. Listo. Tengo también una cuerda que lo está sujetando, sería una tensión. ¿Sí? La tensión hacia arriba. Vengo hasta acá. Tensión hacia arriba. ¿Sí? Que es la tensión que ya calculé. Y también, ¿no es cierto? Vamos a poner otro color. Tendría otro tipo de magnitudes. Por ejemplo, la normal. Una hacia arriba, ¿no es cierto? La normal del cuerpo uno en este caso sería la normal del cuerpo uno. ¿Sí? Ya. Pues vamos a ir simbolizando cada uno. Lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Sería ¿quién? W sub 1. Peso 1. Lo que está arriba sería la tensión. La tensión que hemos calculado. Ya. Déjame ver. Ahí, listo. Ya. Entonces, de igual manera, aquí démonos cuenta que existe un ángulo, ¿no? Un ángulo de 37 grados. Este ángulo siempre tiene que estar con respecto al eje Y, ¿no? Siempre con respecto al eje Y. Entonces me tengo que centrar aquí en el eje Y. ¿Dónde el eje Y? Es este. Este. Entonces aquí va a poner ese ángulo de 37 grados. Mira. Va a ser un poco más pequeño. Eso. Voy a mover por acá. Listo. Ahí está. Entonces, mira, también aquí tenemos la misma situación. El peso, ojo, el peso está hacia abajo, pero está ocupando en un solo cuadrante. Me toca descomponer. Entonces, lastimosamente tenemos que descomponerle. Ocupemos otro color. ¿Listo? Este de acá ocupemos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mira, perdón. Sería la primera descomposición y esta sería la segunda descomposición. Tengo este y tengo este, ¿sí? El uno va a ser el peso 1 en X y el otro va a ser el peso 1 en Y. El que está acá, le vamos a llamar peso 1 en X y el que está acá sería peso 1 en Y. Va a ser con minúscula para que se vea un poquito mejor. ¿Ya? Mira. Entonces ya tenemos básicamente representado casi todo. Sí, casi todo. ¿Ya? Entonces mira, ya tengo solamente que ir aplicando las propiedades y listo, ¿no? O sea, no habría más. Entonces, vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo qué podemos concluir de acá. Voy a moverle un poquito y vamos a ir sacando las conclusiones. Tal cual le sacamos en el primero. Entonces, voy a decir la misma teoría, ¿no? Como me interesa a mí saber, ojo, como me interesa a mí saber cuál es el valor de W sub 1, tengo que ir viendo hacia dónde se está dirigiendo, ¿no es cierto? Eso tengo que ir viendo. Entonces aquí veo que el W sub 1 se está dirigiendo en el eje X, ¿no es cierto? Sí, eso tengo que irle viendo clarito. Entonces voy a poner acá sumatoria de todas las fuerzas con respecto al eje X, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual? A cero. ¿Por qué a cero? Porque va a estar en equilibrio. ¿De aquí qué sacamos? ¿De aquí qué sacamos? ¿Qué vamos a sacar de aquí? Vamos a calcular las fuerzas que están interactuando en el X. Entonces, ¿qué tengo? La tensión, ¿no es cierto? Que está hacia arriba, positiva. Menos el peso 1 en X. Sería W sub 1 en X. Híjole, aquí, ¿qué pasa? Tensión menos W. Listo. ¿Esto aquí es igual? A cero. ¿Ya? De aquí, obviamente, lo que voy a hacer es despejar. Entonces, ¿cómo despejo? Fácil. Diría W 1 en X va a ser igual a la tensión, ¿sí o no?
Sí, solo estoy despejando. ¿Ya? Ahora, solamente me toca, es cuestión de qué? De ir haciendo cada uno de estos con respecto al valor dicho. Entonces, como yo estoy diciendo clarito que W sub 1 va a ser igual a la tensión, entonces veamos a qué es igual W sub 1. Entonces diría W sub 1 en X. ¿Cuál es W sub 1 en X? Es este valor de acá. ¿Sí? Ya. Si yo le veo así, mira cómo va a estar. Si lo vemos, mira, este valor de aquí es el mismo valor de acá. Este de aquí, con respecto al ángulo, ¿qué se me vuelve? Cateto opuesto, ¿no es cierto? Como es cateto opuesto, tengo que ocupar la misma relación, sí. Entonces, en vez de poner W sub 1, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar la nomenclatura. Y diría, W sub 1 es igual a W sub 1, ¿no es cierto? Multiplicado ¿por quién? Por el sin del ángulo que se está formando, que sea 37 grados. Ahí está. Mira, W sub 1 X a qué es igual? A W sub 1 por sin de 37 grados. Y eso me da igual a quién? A la tensión. ¿Listo? Ya. Ahora, abajo, despejando. Ese W sub 1 con el sin de 37 se está multiplicando. Como a mí solo me interesa W sub 1, entonces, ¿qué hago? El sin de 37 de que me estorba, como multiplica, pasa a dividir. Entonces, ¿qué digo? W sub 1 es igual a T sobre sin de 37. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo? W sub 1 es igual. ¿Cuánto vale T? Ahí tenemos el valor. 399,31. ¿De qué es igual el sin de 37? Pues al mismo valor. Vamos a poner ese dato en la calculadora y vamos a ver qué nos lanza. A ver, dice 399,31. 399,31 dividido al sin de 37. 663,50. Ya, como es un peso, entonces miren, newtones. Listo, voy a hacerle un paradito para que lo podamos ir viendo. Voy a envolverle y listo. Tenemos realizado el ejercicio. Miren, entonces la tensión ha sido de 399,31 y el peso 1 ha sido de 663,50 newtones. Por favor, todo esto tiene que estar dentro del cuaderno, ¿sí? Y estos ejercicios tienen que estar bien aprendidos. Muchas gracias.